Javier se despertó aquella mañana como lo hacía cada día, con el sonido del despertador interrumpiendo el silencio de su pequeño apartamento en el tranquilo barrio de Madrid. Era un hombre de mediana edad, con el cabello ligeramente canoso y una expresión amable que reflejaba su carácter. Al levantarse, se asomó por la ventana y observó la calle que conocía tan bien. Los niños jugaban en la acera, las abuelas charlaban en los bancos del parque y un par de gatos paseaban despreocupadamente. Todo parecía estar en su lugar. A pesar de la rutina, Javier se sentía satisfecho con su vida sencilla. Después de un rápido desayuno de café y tostadas, se vistió con su uniforme de trabajo, una camiseta de algodón y unos pantalones de trabajo que ya mostraban signos de desgaste. Se dirigió a la ferretería donde trabajaba desde hacía más de 10 años. La tienda estaba situada en una esquina de la plaza principal, un lugar familiar donde los vecinos acudían no solo a comprar clavos o pintura, sino también a intercambiar historias y risas. Javier disfrutaba de su trabajo, de las conversaciones con los clientes y de la calidez del barrio que lo rodeaba. Sin embargo, en su interior, había una pequeña chispa de ambición que a veces lo hacía anhelar algo más. A veces pienso que debería hacer algo diferente, algo que realmente me apasione, murmuró para sí mismo mientras encendía las luces de la tienda. Aquellos pensamientos lo acompañarían durante la jornada, pero por el momento se concentró en atender a sus primeros clientes del día. La jornada transcurrió sin incidentes, con Javier ayudando a clientes a encontrar lo que necesitaban, desde herramientas hasta materiales para pequeños proyectos de bricolaje. A veces, se permitía el lujo de soñar con una vida más aventurera, pero siempre regresaba a la realidad de su cómodo, aunque monótono, día a día. Entre clientes y estantes, recordó la conversación que había tenido con su amiga Marta la semana anterior, sobre la importancia de seguir los sueños y no dejarse atrapar por la rutina. Pero, ¿cómo se hace eso cuando se tienen responsabilidades? Al final de la tarde, tras una larga jornada de trabajo, Javier salió de la ferretería con una sensación de satisfacción. Caminó hacia su casa, disfrutando del aire fresco de la tarde y de los colores del atardecer que pintaban el cielo de tonos cálidos. Mientras paseaba por las calles que conocía de memoria, su mente divagó, pero sus pensamientos se vieron interrumpidos por un sonido familiar. Era el señor Martínez, su vecino, que estaba agachado en su jardín, rodeado de plantas y flores. Javier siempre había considerado al señor Martínez un hombre común, un jubilado que pasaba sus días cuidando su pequeño trozo de tierra. Pero esa tarde algo llamó su atención. «Hola, Javier», saludó el señor Martínez al levantar la vista, su rostro iluminándose con una sonrisa. «¿Te gustaría ver cómo planto estas nuevas flores? Son una variedad que nunca he tenido antes». Javier se acercó, intrigado por la dedicación del anciano. «Claro, me encantaría», respondió, mientras se arrodillaba junto a él. «Siempre he admirado lo bien que cuidas de tu jardín. Tienes un don para esto. Es solo cuestión de paciencia y cuidado», dijo el señor Martínez, mientras mostraba con orgullo las nuevas plantas. «Cada una es diferente, pero todas requieren amor y atención. A veces me pregunto si la gente entiende el valor de cuidar lo que tienen». «Es cierto», asintió Javier, sintiendo que las palabras del anciano resonaban en su propio deseo de hacer más en la vida. «A veces la rutina nos hace olvidar lo que realmente importa. Y a veces, lo que parece común esconde grandes secretos», agregó el señor Martínez, lanzando una mirada significativa a Javier. «Nunca subestimes a las personas ni a sus historias». Javier frunció el ceño, intrigado por su comentario. «¿Qué quieres decir?», preguntó, curioso. «¿Tienes alguna historia en mente?». El señor Martínez sonrió, pero no respondió de inmediato. En su mirada había un destello de sabiduría, como si atesorara secretos que no estaba dispuesto a compartir del todo. «Cada persona tiene su propio viaje, Javier. Lo importante es aprender de ellos y no caer en la trampa de las apariencias». Javier asintió, sintiendo que había más detrás de la superficie de aquel hombre. «Sí, creo que tienes razón. A veces me pregunto si hay algo más en esta vida que simplemente ir de un lugar a otro». El anciano lo miró de nuevo, su expresión ahora más seria. «Nunca es tarde para descubrirlo. La vida puede ser sorprendente, si estás dispuesto a abrir los ojos y el corazón. A veces, lo que buscamos está más cerca de lo que pensamos». La conversación dejó a Javier pensativo, mientras se despedía del señor Martínez y se dirigía a casa. A medida que caminaba, reflexionaba sobre lo que había dicho el anciano. ¿Qué secretos podría esconder su vecino? Era un hombre que parecía tan común, pero sus palabras insinuaban una profundidad que Javier no había considerado. Esa noche, mientras se preparaba para dormir, no podía quitarse de la cabeza la conversación del día. Las palabras del señor Martínez resonaban en su mente, y Javier se dio cuenta de que, a pesar de su vida tranquila,
Había un anhelo latente en su interior. Anhelaba más que la rutina de cada día. Quería explorar, aprender y crecer. Con ese pensamiento, se dejó llevar por el sueño, sin saber que el destino tenía preparado para él un giro inesperado que cambiaría su vida para siempre. A la mañana siguiente, Javier se despertó con una nueva energía. Decidió que, aunque su vida era simple, no tenía por qué ser aburrida. Se vistió rápidamente y salió a caminar por el barrio, con la esperanza de encontrar algún tipo de inspiración. Mientras paseaba, vio al señor Martínez nuevamente en su jardín, trabajando con esmero. «Buenos días, Javier», exclamó el anciano, levantando la vista. «¿Listo para aprender algo nuevo hoy?» Javier sonrió, sintiendo que había algo especial en aquella rutina diaria. «Sí, creo que estoy listo. ¿Qué plantas son esas que estás cuidando?» «Son geranios, muy resistentes y coloridos. Te enseñaré cómo cuidarlos, y quizás, un día, puedas tener un jardín tan bonito como este», respondió el señor Martínez, con una chispa en sus ojos. Mientras se adentraban en la conversación sobre el cuidado de las plantas, Javier se dio cuenta de que, a pesar de la aparente sencillez de la vida del señor Martínez, había un trasfondo más profundo. Era un hombre que no solo cuidaba de su jardín, sino que también sembraba semillas de sabiduría y reflexión en la mente de su vecino. Sin saberlo, el anciano estaba abriendo una puerta hacia un mundo desconocido para Javier. Un mundo donde lo ordinario podía transformarse en algo extraordinario. Javier regresaba a casa tras un día agotador en la ferretería, sumido en sus pensamientos sobre la vida sencilla que llevaba. La rutina lo había envuelto como un abrigo cálido, pero en su interior, un vacío persistente clamaba por algo más. Al llegar a su bloque de apartamentos, notó que el sol comenzaba a ocultarse, tiñendo el cielo de tonos naranjas y púrpuras. Mientras caminaba, su mirada se desvió hacia el jardín del señor Martínez, que, como siempre, estaba metido en sus tareas de jardinería. Esa tarde, Javier no podía evitar sentir curiosidad por su vecino. La imagen del señor Martínez, un hombre de apariencia común, se desdibujaba poco a poco con cada nuevo detalle que Javier descubriese sobre él. Mientras pasaba junto a la casa, el aroma de las flores recién regadas le llegó al olfato, provocando una mezcla de nostalgia y anhelo. Al llegar a su buzón, Javier notó una carta que sobresalía, claramente fuera de lugar. Era una carta extraviada, dirigida al señor Martínez, con un membrete que dejaba entrever la importancia del contenido. Sin pensarlo dos veces, la tomó en sus manos, sintiendo una mezcla de emoción y culpabilidad. ¿Debo abrirla?, se preguntó. Sin embargo, el deseo de saber más sobre su vecino superaba cualquier escrúpulo. Al abrirla, sus ojos se agrandaron al leer cifras que jamás había imaginado. Una gran suma de dinero, acompañada de un lenguaje formal que hablaba de inversiones y proyectos. «Increíble», murmuró para sí mismo, mientras miraba a su alrededor, como si alguien pudiera haberlo visto husmear. ¿Qué significaba esto? Preguntas comenzaron a arremolinarse en su mente. El señor Martínez, con su vida tranquila, parecía ocultar algo mucho más profundo. En los días siguientes, Javier se propuso observar al señor Martínez con más atención. Desde su ventana, se convirtió en un espectador furtivo de la vida de su vecino. Notó que, a pesar de su apariencia humilde, el hombre recibía visitas de personas elegantemente vestidas, con trajes de diseñador que jamás había visto en el barrio. Javier se preguntaba quiénes eran esas personas que entraban y salían de la casa del señor Martínez, riéndose y conversando en un tono que parecía más que amistoso. Cada día, Javier esperaba pacientemente a que el señor Martínez saliera al jardín. A veces, intentaba entablar conversación, pero las palabras se le atragantaban en la garganta. ¿Cómo podía preguntarle sobre su riqueza sin parecer intrusivo? Sin embargo, la curiosidad lo consumía. En su mente, el señor Martínez había pasado de ser un simple vecino a un enigma que necesitaba resolver. Una tarde, decidió buscar consejo en su amiga Marta, quien siempre había sido su confidente. Se encontraron en un café cercano, donde Javier, visiblemente agitado, le compartió sus inquietudes. «Marta, no puedo dejar de pensar en el señor Martínez. He encontrado una carta en su buzón que habla de una suma enorme de dinero. No sé qué hacer con esta información», explicó Javier, mientras jugueteaba nerviosamente con su taza de café. Marta lo miró con una mezcla de sorpresa y preocupación. «¿Estás seguro de que no te estás metiendo en algo que no te concierne?», preguntó, con ceño fruncido. Lo sé, pero hay algo en el que me intriga. No puede ser solo un jardinero común. ¿Y si está involucrado en algo más grande?». Javier se pasó la mano por el cabello, sintiéndose frustrado. «Quizás deberías hablar directamente con él. Pregunta de manera casual. A veces, la mejor manera de descubrir la verdad es simplemente preguntar», sugirió Marta,
tomando un sorbo de su café. Javier dudó. La idea de confrontar al señor Martínez lo llenaba de inquietud. ¿Y si la verdad era más oscura de lo que imaginaba? En su mente, jugaba con la imagen de un hombre que, a pesar de su vida aparentemente sencilla, podría estar escondiendo secretos profundos. No estoy seguro de si estoy listo para eso. ¿Y si me equivoqué? Respondió Javier, mirando por la ventana del café, donde los transeúntes pasaban sin rumbo, ajenos a sus pensamientos. A veces, hay que arriesgarse, Javier. La curiosidad puede llevarte a caminos inesperados, pero también puede abrirte puertas, dijo Marta con una sonrisa alentadora. La conversación con Marta lo dejó pensativo. A medida que los días pasaban, Javier continuó observando al señor Martínez, cada vez más convencido de que había algo más detrás de su fachada de hombre común. Las visitas de personas bien vestidas se hicieron más frecuentes, y Javier comenzó a notar que, en ocasiones, el señor Martínez recibía paquetes grandes y voluminosos que parecían contener más que simples herramientas de jardinería. Finalmente, una mañana, decidido a aclarar sus dudas, Javier se armó de valor y se dirigió hacia el jardín del señor Martínez. El hombre estaba arrodillado, cuidando de unas plantas que parecían florecer con especial vigor. «Buenos días, señor Martínez», saludó Javier, intentando sonar despreocupado. El señor Martínez levantó la mirada, sorprendido, pero sonrió. «Hola, Javier. ¿Cómo estás?», respondió, secándose las manos en un paño. «Estoy bien, gracias. Solo pasaba por aquí y pensé en saludarte. Tienes un jardín impresionante, como siempre», dijo Javier, intentando mantener la conversación ligera. «Gracias, he estado trabajando en algunas nuevas variedades de plantas. A veces, la jardinería puede ser más apasionante de lo que parece», respondió el señor Martínez, con un brillo en sus ojos. Javier dudó un momento, sopesando sus palabras. La carta seguía pesando en su mente, como una sombra ineludible. «Escucha, señor Martínez, he estado pensando», comenzó, pero se detuvo. ¿Realmente quería preguntar? ¿O mejor dejarlo estar? «¿Sí?», inquirió el señor Martínez, notando la vacilación de Javier. «Es solo que he visto algunas cosas últimamente. O sea, personas que vienen a visitarte». Javier se sintió atrapado, luchando por encontrar la manera de plantear la pregunta sin que sonara a acusación. «Ah, claro. A veces tengo reuniones de trabajo. No te preocupes. No es nada ilegal ni nada por el estilo», interrumpió el señor Martínez, con una sonrisa que no dejaba entrever si estaba ocultando algo. La respuesta le dejó un sabor amargo. Javier quería creerle, pero no podía evitar sentir que había más en esa situación. «Bueno, solo me preguntaba», dijo finalmente, sintiéndose impotente. La conversación terminó en un silencio incómodo. Mientras se alejaba, Javier sintió una mezcla de alivio y frustración. Había planteado sus inquietudes, pero no había obtenido respuestas. La verdad seguía ocultándose detrás de la fachada del señor Martínez, y la curiosidad lo devoraba. Tenía que saber la verdad, aunque eso significara arriesgarse a cruzar una línea que nunca había imaginado traspasar. Javier se encontraba en su casa, sentado en el sofá, cuando un ruido extraño interrumpió el silencio de la noche. Era un sonido sutil pero inconfundible, un murmullo de voces que provenía de la casa del señor Martínez. La curiosidad comenzó a invadir su mente, y antes de que pudiera razonar su decisión, se levantó y se acercó a la ventana para asomarse. La luz de la luna iluminaba el jardín del vecino, y a través de la cortina de la ventana, Javier pudo ver varias figuras en el interior de la vivienda. Eran hombres y mujeres vestidos con trajes elegantes, discutiendo acaloradamente. Javier contuvo la respiración, sintiendo que estaba a punto de presenciar algo más grande de lo que jamás había imaginado. Las sombras se movían con energía. A pesar de la distancia, pudo captar fragmentos de la conversación. «Necesitamos cerrar este trato antes de que se filtre la información», dijo un hombre de cabello canoso, con una voz grave que resonaba con autoridad. «Si alguien se entera de lo que estamos haciendo, no solo perderemos el dinero, también nuestras reputaciones. Pero no podemos apresurarnos. Este proyecto es más que dinero. Es poder», respondió una mujer con un tono frío y calculador. «Si lo manejamos correctamente, no habrá vuelta atrás». Javier se sintió abrumado. La imagen que había tenido del señor Martínez como un simple vecino aficionado a la jardinería comenzaba a desmoronarse. Este hombre que parecía tan común estaba, aparentemente, involucrado en algo oscuro. ¿Qué tipo de proyecto era ese del que hablaban? ¿Y por qué había tantos secretos a su alrededor? Mientras sus pensamientos se agolpaban, Javier sintió que la incredulidad se transformaba en preocupación. ¿Será posible que el señor Martínez esté involucrado en actividades ilegales?, se preguntó. La idea lo inquietó profundamente.
Había admirado al hombre por su dedicación y su aparente sencillez, pero ahora todo eso parecía una fachada. Decidido a obtener más información, Javier se retiró de la ventana y se sentó de nuevo en el sofá, incapaz de dormir. La noche se alargó, y las imágenes de la reunión en casa del señor Martínez danzaban en su mente. Finalmente, la luz del día entró por la ventana, y Javier se sintió atrapado entre la ansiedad y la necesidad de confrontar al hombre que había comenzado a idolatrar. Al día siguiente, Javier se armó de valor. Desayunó en silencio, con el estómago en un nudo, y salió de casa con la determinación de hablar con su vecino. Caminó hasta la puerta del señor Martínez, sintiendo que cada paso era un eco de sus dudas. Llamó al timbre, y el corazón le latía con fuerza. El señor Martínez abrió la puerta, con una expresión de sorpresa en su rostro. «Javier, ¿qué te trae por aquí a estas horas?», preguntó, intentando ocultar su incomodidad tras una sonrisa cordial. «Hola, señor Martínez», comenzó Javier, con la voz ligeramente temblorosa. «Quería hablar contigo sobre algo que vi anoche. Escuché unas voces, una reunión en tu casa. Eran personas, bien vestidas. Parecía que estaban discutiendo un negocio». El señor Martínez frunció el ceño, y Javier notó una chispa de tensión en su mirada. «Ah, eso. Bueno, son solo unos amigos que vienen a discutir sobre algunas inversiones. No hay nada de qué preocuparse», respondió con una calma que ahora sonaba un poco forzada. «¿Inversiones?», repitió Javier, sintiendo que su corazón se hundía. «¿Qué tipo de inversiones?». Porque lo que escuché sonaba bastante serio, como si estuvieran tramando algo, más que un simple negocio. «Javier, te agradezco tu preocupación, pero todo está bajo control. A veces, las cosas son más complejas de lo que parecen», dijo el señor Martínez, con un tono que intentaba ser tranquilizador, aunque Javier podía ver que estaba nervioso. «¿Complejas? ¿Como que hay algo que ocultas?», insistió Javier, sintiendo que su voz se volvía más firme. «No quiero meterme en asuntos que no me competen, pero me preocupa que puedas estar en problemas». El señor Martínez lo miró fijamente, y por un momento, Javier pensó que el hombre iba a confesar. Sin embargo, en lugar de eso, el señor Martínez se cruzó de brazos y dejó escapar un suspiro profundo. «Mira, Javier, te respeto mucho, pero hay cosas que no puedo compartir. No es que esté ocultando algo malo, es solo que hay detalles de mi vida que son privados. Te pido que confíes en mí». La respuesta del señor Martínez dejó a Javier confundido. La mezcla de decepción y la sensación de traición comenzó a calar en él. «¿Cómo puedo confiar en alguien que no es honesto conmigo? Todo este tiempo he creído que eras una buena persona, y ahora me doy cuenta de que hay sombras en tu vida que no comprendo». «Javier, no es así», intentó el señor Martínez, con una voz que ahora sonaba suplicante. «Te he considerado un amigo. No quiero que haya desconfianza entre nosotros. Lo que haces es solo alimentar rumores. Pero es difícil no pensar lo peor cuando ves lo que vi anoche», replicó Javier, sintiendo cómo la frustración brotaba en su pecho. «Solo quiero entender. No estoy aquí para juzgarte, pero necesito saber la verdad». El señor Martínez bajó la mirada, y por un momento, Javier pensó que el hombre podría abrirse. Sin embargo, al final, el señor Martínez se enderezó, con una resolución renovada. «Lo siento, Javier. No puedo hablar de esto. Te pido que dejes de investigar y que no te involucres más en mis asuntos. Puede que no parezca, pero tengo mis razones». Con esas palabras, el señor Martínez cerró la puerta, dejando a Javier solo en la entrada. Se quedó allí durante un momento, sintiendo como una mezcla de enojo y confusión lo invadía. ¿Por qué no podía simplemente ser honesto? ¿Qué estaba escondiendo realmente? Con el corazón pesado, Javier se alejó de la casa, sintiendo que su mundo de certezas se había desmoronado. Caminó por las calles de Madrid, sumido en pensamientos. Se dio cuenta de que su admiración por el señor Martínez había sido reemplazada por una sensación de traición y desconfianza. Mientras reflexionaba sobre su propia vida, comenzó a cuestionar todo lo que había creído acerca de las personas y la verdadera naturaleza de la riqueza. La vida en el barrio parecía haber tomado un giro extraño, y Javier se preguntó si alguna vez volvería a ver a su vecino de la misma manera. La luz del sol brillaba, pero su corazón estaba nublado por dudas que ni siquiera sabía cómo resolver. En ese momento, se dio cuenta de que la búsqueda de la verdad, aunque difícil, era un camino que había decidido emprender. Aunque el camino no sería fácil, sabía que no podría retroceder. La vida, con todas sus complejidades, lo había llevado hasta aquí, y estaba decidido a descubrir lo que realmente sucedía detrás de la fachada del señor Martínez. Javier se sentó en el borde de su cama, el corazón latiendo con fuerza. Las revelaciones sobre su vecino, el señor Martínez, lo habían dejado aturdido.
La imagen del hombre que tanto admiraba, el jardinero diligente y el conversador ameno, había sido sustituida por la figura de un magnate inmobiliario, un hombre de negocios que operaba en las sombras. Con un suspiro profundo, Javier tomó una decisión. Debía investigar más a fondo. El día siguiente amaneció gris, con nubes cargadas que parecían presagiar la tormenta que se avecinaba en su vida. Javier se dirigió a la ferretería, pero su mente estaba lejos de las herramientas y los clientes. Se sentía un extraño en su propio hogar, como si cada rincón de su vida cotidiana estuviera manchado por las mentiras de su vecino. La imagen del señor Martínez, podando sus plantas, se repetía en su mente, ahora con un matiz de traición. Después de su jornada laboral, Javier decidió visitar la biblioteca local. Sabía que el señor Martínez era un hombre privado, pero tal vez había algo en los registros de la ciudad que pudiera arrojar luz sobre su vida oculta. Al llegar a la biblioteca, se sintió un poco fuera de lugar entre los estudiantes que revisaban libros y tomaban apuntes. Se dirigió a la sección de archivos y comenzó a buscar información sobre el señor Martínez. Pasaron horas. Javier se sumergió en documentos, informes de propiedades y registros de negocios. Finalmente, encontró lo que buscaba: artículos de prensa que hablaban sobre un tal Francisco Martínez, un magnate inmobiliario que había hecho una fortuna en el desarrollo de terrenos en Madrid. Los relatos describían su estilo de vida lujoso, sus mansiones y una serie de proyectos controvertidos que habían levantado críticas por su impacto en las comunidades locales. La ira y la confusión se apoderaron de Javier al leer los detalles. ¿Cómo podía su vecino ser esa persona? La traición se sentía como un peso en su pecho, un nudo que no podía deshacer. Con la mente en ebullición, Javier decidió que debía confrontar al señor Martínez nuevamente. No puedo seguir viviendo en la ignorancia, pensó. Necesito respuestas. Caminó hasta la casa del vecino, su corazón latiendo con fuerza. Golpeó la puerta y, tras unos segundos que parecieron eternos, el señor Martínez apareció en el umbral, con una mirada que era una mezcla de sorpresa y preocupación. «Javier, ¿qué te trae por aquí?», preguntó el señor Martínez, tratando de mantener la compostura. «Necesito hablar contigo, Francisco», dijo Javier, utilizando su nombre de pila por primera vez, como si esa simple acción le otorgara un nuevo nivel de confianza. El señor Martínez frunció el ceño, invitándolo a pasar. La sala estaba decorada con un gusto sutil, con obras de arte que mostraban paisajes de Madrid y fotos enmarcadas de eventos sociales. Javier sintió que cada objeto en el lugar era una representación de la vida de lujo que había mantenido en secreto. «¿Qué sucede?», preguntó el señor Martínez, tomando asiento en un cómodo sofá de cuero. «He estado investigando sobre ti». La voz de Javier tembló ligeramente. «No eres solo un jardinero, ¿verdad? Eres un magnate inmobiliario». El señor Martínez sonrió, pero no era una sonrisa de alegría. Era una expresión que revelaba un profundo entendimiento de que su secreto había sido descubierto. «Es cierto, Javier. No he sido completamente honesto contigo», admitió, con un susurro que parecía contener un torrente de emociones. «¿Por qué?», exclamó Javier, la frustración brotando de él. «¿Por qué esconderlo? ¿Por qué vivir en esta fachada? ¿Por qué?», el señor Martínez dudó, buscando las palabras adecuadas. «Porque la riqueza no es lo que parece. He visto cómo afecta a las personas, cómo puede corromper incluso a los mejores. Decidí vivir de manera más sencilla, como una forma de protegerme y de proteger a los demás». Javier se sintió dividido. Por un lado, admiraba esa decisión. Pero por otro, se sentía engañado. «¿Y qué hay de las personas que vienen a verte? He visto a gente elegante entrando y saliendo de tu casa», dijo Javier, cruzando los brazos, como si eso pudiera protegerlo de la verdad que le estaba siendo revelada. «Son socios, colaboradores en proyectos que tengo en mente. Mi intención es ayudar a la comunidad». La voz del señor Martínez se tornó apasionada. «Estoy involucrado en el desarrollo de viviendas asequibles, pero también hay quienes buscan aprovecharse de mi nombre y mi fortuna. ¿Y qué significa eso para mí?», preguntó Javier, sintiéndose abrumado por la confusión. El señor Martínez lo miró a los ojos, y Javier vio una chispa de determinación en su mirada. «Significa que necesitas decidir de qué lado estás, Javier. Puedes seguir en tu vida tranquila, ignorando lo que sucede a tu alrededor, o puedes unirte a mí y luchar por algo más grande». Javier se sintió atrapado entre dos mundos. La vida simple que había llevado hasta ahora y la posibilidad de ser parte de algo significativo. Pero había un dilema más profundo. Había pasado toda su vida temiendo la avaricia y el engaño, y ahora se encontraba en el umbral de una elección moral. «Necesito tiempo para pensar», respondió finalmente, con un tono que denotaba su confusión. El señor Martínez asintió, consciente de la batalla interna que su vecino enfrentaba. «Tómate el tiempo que necesites.
Pero recuerda que lo que hacemos hoy puede afectar a muchas personas mañana. No se trata solo de nosotros. Javier salió de la casa sintiéndose más pesado que cuando entró. La noche había caído, y las luces de Madrid brillaban como estrellas en el suelo. Caminó sin rumbo, sumido en sus pensamientos. La vida había cambiado en un instante. La certeza de su rutina se había desvanecido, dejando solo preguntas y un profundo sentido de incertidumbre. Mientras vagaba por las calles, Javier se dio cuenta de que, aunque había estado buscando respuestas sobre el señor Martínez, la verdad más profunda y dolorosa que debía enfrentar era la suya propia. Se sentía atrapado en su mediocridad, en un ciclo que no parecía tener salida. La vida del vecino, con todo su misterio, lo había empujado a cuestionar su propia existencia. Finalmente, llegó a un parque, donde se sentó en un banco. La brisa nocturna acariciaba su rostro, y el murmullo de la ciudad seguía sonando a su alrededor. Javier miró las estrellas y se preguntó si en el vasto universo había un propósito para él. ¿Era posible que su vida pudiera ser más que una simple rutina? Mientras reflexionaba, la imagen del señor Martínez regresó a su mente. Un hombre que había elegido un camino diferente, que, a pesar de su riqueza, había optado por vivir modestamente para protegerse y proteger a su comunidad. Javier sintió que había llegado a un cruce de caminos. La decisión que tomaría en los próximos días podría definir no solo su futuro, sino también el de aquellos que lo rodeaban. Con el corazón agitado pero la mente clara, Javier se levantó del banco y comenzó a caminar de regreso a casa. Sabía que debía enfrentar su vida con valentía, que la mediocridad ya no era una opción. La conexión que había formado con el señor Martínez, aunque compleja, podía ser el catalizador de un cambio significativo. Tal vez, solo tal vez, había llegado el momento de dejar atrás sus miedos y abrazar la posibilidad de ser parte de algo más grande que él mismo. Javier se encontraba en su pequeño salón, rodeado por el suave murmullo de la tarde que se filtraba a través de la ventana. El ambiente era tranquilo, pero su mente estaba inquieta. La revelación de que el señor Martínez, su vecino aparentemente común, había estado utilizando su fortuna para financiar proyectos sociales en el barrio lo había dejado atónito. Mientras reflexionaba sobre esto, una mezcla de admiración y desconfianza se apoderó de él. ¿Por qué alguien con tanto dinero querría esconderse detrás de una fachada tan humilde? De repente, su teléfono vibró. Era un mensaje del señor Martínez. ¿Podemos hablar? Creo que es urgente. Javier sintió que su corazón latía más rápido. La urgencia en el mensaje lo inquietó. Se puso una chaqueta y salió rápidamente hacia la casa del vecino. Al llegar, encontró al señor Martínez en su jardín. El hombre estaba agachado, cuidando de unas plantas que parecían florecer con un vigor inusual. Sin embargo, la expresión de su rostro era grave. Javier, gracias por venir, dijo el señor Martínez, levantando la vista. Necesitamos hablar sobre los rumores que han estado circulando. ¿Rumores? ¿Sobre qué? Javier contestó, intentando ocultar su ansiedad. El barrio ha empezado a murmurar. Algunos dicen que mis socios están involucrados en prácticas corruptas. Yo he estado haciendo esto para ayudar, pero ahora me temo que mis buenas intenciones puedan verse empañadas por la avaricia de otros, explicó el señor Martínez, su voz llena de preocupación. ¿Qué tipo de prácticas corruptas? Javier inquirió, cruzando los brazos. Están desviando fondos, Javier. Han estado utilizando mi nombre para conseguir contratos que no cumplen. Yo nunca he estado de acuerdo con eso. Mi intención siempre ha sido ayudar a la comunidad, pero ahora me doy cuenta de que tengo que actuar, dijo el señor Martínez, mirando fijamente a Javier. Y necesito tu ayuda. ¿Mi ayuda? ¿Por qué yo? No soy más que un hombre común, respondió Javier, sintiendo la incredulidad en su voz. Porque eres una persona honesta, Javier. Has mostrado interés genuino por el barrio. Necesito a alguien que pueda mirar desde fuera, que no esté dentro de esta red de traiciones, argumentó el señor Martínez, con una intensidad que sorprendió a Javier. Después de un momento de reflexión, Javier asintió. De acuerdo, ¿qué tienes en mente? Podríamos investigar juntos. Recopilar pruebas, hablar con algunos de mis antiguos socios, ver qué podemos encontrar. No puedo hacerlo solo. Ellos me conocen y podrían sospechar de mí. Pero contigo, podríamos hacer esto sin levantar sospechas, propuso el señor Martínez. Javier sintió una mezcla de emoción y miedo. La idea de involucrarse en algo así lo aterraba, pero también le daba un propósito. Está bien, comencemos, dijo finalmente, sintiendo que por primera vez en mucho tiempo, su vida estaba tomando un rumbo inesperado. Los días siguientes fueron un torbellino de actividad. Javier y el señor Martínez se reunían en secreto, revisando documentos, haciendo llamadas y hablando con antiguos empleados que habían trabajado con el magnate inmobiliario.
La más mínima pista se convertía en un motivo de investigación. Javier nunca se había sentido tan vivo, tan involucrado en algo que parecía tener un impacto real. Una tarde, mientras revisaban unos documentos en la casa del señor Martínez, Javier encontró un contrato que llamó su atención. «Mira esto», dijo, señalando un apartado. «Aquí dice que estos socios están recibiendo un porcentaje mucho mayor del que deberían». «¿Qué significa esto?» «Significa que han estado robando dinero del fondo que debería ir a los proyectos sociales», respondió el señor Martínez, frunciendo el ceño. «Si esto se hace público, no solo se arruinarán mis proyectos, sino que también perjudicará a muchas personas que dependen de ellos». Javier sintió una punzada de indignación. «No podemos permitir que esto continúe. Necesitamos llevar esto a la justicia», dijo con determinación. «Sí, pero debemos ser cuidadosos. Hay mucho en juego aquí. Y no sé hasta dónde llegarán para proteger sus intereses», advirtió el señor Martínez, su voz temblando ligeramente. Al día siguiente, Javier se encontró con Marta en la cafetería del barrio. Quería compartir con ella lo que estaban descubriendo, pero también temía por su seguridad. «Marta, necesito que me escuches», comenzó, manteniendo la mirada fija en su taza de café. «El señor Martínez no es quien parece ser. Él está involucrado en algo grande». Marta lo miró con curiosidad. «¿Qué quieres decir?» «Ha estado ayudando al barrio, pero hay socios suyos que están robando. Estamos intentando reunir pruebas para llevarlos ante la justicia», explicó Javier, bajando la voz. «¿Estás seguro de que esto es seguro?» «Javier, jugar con gente poderosa puede ser peligroso», dijo Marta, preocupada. «Lo sé, pero siento que es lo correcto». «No puedo quedarme de brazos cruzados», contestó Javier con fervor. Marta lo miró fijamente por un momento, sopesando sus palabras. «Está bien, si decides hacerlo, quiero estar contigo. No quiero que te metas en esto solo», dijo, decidida. Con el apoyo de Marta, Javier y el señor Martínez se sintieron más seguros. Sin embargo, a medida que se adentraban en la investigación, comenzaron a recibir amenazas anónimas. Una noche, Javier encontró un mensaje escrito en su puerta. «Deja esto ahora. No te metas en lo que no te concierne». El miedo se apoderó de él, pero también la rabia. ¿Cómo podían permitir que esa corrupción continuara? «Esto se está poniendo serio, Javier», dijo el señor Martínez cuando Javier le mostró el mensaje. «No podemos retroceder ahora. Si se sienten amenazados, significa que estamos cerca de la verdad. Pero debemos ser cautelosos». «¿Qué hacemos ahora?», preguntó Javier, sintiendo que la presión aumentaba. «Debemos ser inteligentes. Vamos a recopilar toda la información que podamos y luego, cuando tengamos suficiente, lo llevaremos a la policía. Ellos tienen los recursos para manejar esto», sugirió el señor Martínez. Javier asintió, sintiendo la responsabilidad que llevaba sobre sus hombros. Sabía que estaban en un camino peligroso, pero también comprendía que era un camino que debía ser recorrido. No solo por él, sino por todos los que dependían de los proyectos que el señor Martínez había financiado. Las semanas siguientes se convirtieron en una carrera contra el tiempo. Javier, el señor Martínez y Marta se reunían regularmente para discutir los hallazgos. Cada pequeño descubrimiento era un paso más hacia la verdad, pero también significaba que estaban cada vez más en el punto de mira de aquellos que intentaban mantener sus secretos ocultos. Una noche, mientras Javier revisaba unos documentos, sintió que algo no estaba bien. Había un silencio inquietante en su casa. Se levantó y se asomó por la ventana, y lo que vio lo heló. Un coche negro estaba estacionado frente a su casa, con dos hombres dentro que lo miraban fijamente. El miedo se apoderó de él. ¿Estaban allí para advertirle? ¿O para algo peor? Se dio cuenta de que su vida había cambiado drásticamente en tan poco tiempo. Estaba atrapado en una situación que podría llevarlo a perder todo, incluso su propia vida. Sin embargo, algo dentro de él se negaba a ceder ante el miedo. Había encontrado un propósito, una razón para luchar, y no podía rendirse ahora. Con el corazón latiendo con fuerza, Javier decidió actuar. Llamó al señor Martínez, su voz temblorosa. «Creo que están justo afuera de mi casa. Necesitamos hacer algo, y rápido. Quedémonos tranquilos. No podemos hacer nada imprudente. Debemos esperar y actuar con inteligencia», respondió el señor Martínez, su voz calmada contrastando con la angustia de Javier. Mientras tanto, Javier sabía que no podía dejar que el miedo lo paralizara. Tenía que encontrar una forma de salir de esto, no solo por él, sino por todos aquellos que dependían de la verdad que estaban buscando. La tensión en el aire era palpable cuando Javier y el señor Martínez se encontraron en la pequeña sala de estar de este último, rodeados de documentos, fotografías y pruebas que habían recolectado durante semanas. Javier, con el corazón acelerado,
miraba los rostros serios de los socios corruptos en las imágenes. Era como si cada uno de ellos lo mirara directamente a los ojos, desafiándolo. «Tenemos que actuar rápido», dijo el señor Martínez, su voz grave resonando en la habitación. «Si no lo hacemos ahora, ellos se enterarán y será demasiado tarde». Javier asintió, sintiendo un nudo en el estómago. «¿Y si intentan hacerme daño? No sé si estoy listo para esto». El señor Martínez se acercó y le puso una mano en el hombro, ofreciendo un gesto de apoyo. «No estás solo en esto, Javier. Juntos podemos enfrentarlos. Además, ya hemos llegado demasiado lejos para dar marcha atrás». Respirando profundamente, Javier se sintió un poco más seguro. Sabía que no era solo su vida en juego, sino también la de otras personas que dependían de los proyectos que el señor Martínez había estado financiando. «Tienes razón. No puedo dejar que salgan con la suya». Mientras repasaban los detalles de su plan, la puerta de la calle se abrió de repente. Javier se congeló. Su mente empezó a correr a 1000 por hora. ¿Y si eran ellos? Pero al ver que era Marta, su amiga, respiró aliviado. Ella entró deprisa, su rostro pálido, como si hubiera corrido una maratón. «Chicos, tenemos que hablar», dijo Marta sin aliento, su mirada nerviosa saltando entre ellos. «He estado escuchando cosas. Los socios del señor Martínez están más inquietos de lo que pensábamos. Se están moviendo». Javier sintió un escalofrío. «¿Qué quieres decir con que se están moviendo?» «Están tratando de cubrir sus huellas», explicó Marta, recuperando el aliento. «Están deshaciéndose de documentos y eliminando pruebas. Tienen miedo de que los atrapen». El señor Martínez miró a Javier, su expresión grave. «Esto significa que necesitamos actuar hoy mismo. Si ellos están eliminando pruebas, entonces no podemos esperar más». Javier sintió que su corazón se aceleraba. «¿Y qué hacemos? Vamos a la policía». Marta se mordió el labio. «No tan rápido. Hay algo que necesito que sepan. He estado trabajando con la policía. Ellos están dispuestos a hacer un operativo para atrapar a esos corruptos, pero necesitamos tener pruebas contundentes». Los ojos de Javier se abrieron como platos. «¿Tú? ¿Estabas en esto desde el principio?» Marta asintió, una chispa de determinación brillando en sus ojos. «Sí, y he estado recopilando información desde que escuché rumores sobre lo que estaban haciendo. Pero no podía decirles nada hasta que tuviera un plan». El señor Martínez frunció el ceño. «¿Y cuál es ese plan? Necesitamos actuar rápido». Marta miró por la ventana, asegurándose de que no hubiera nadie observando. «La policía está lista para hacer un seguimiento de los socios en cuanto tengamos una reunión. Esta noche, ellos se reunirán en un restaurante de lujo. Es nuestra oportunidad». Javier sintió que su pulso se aceleraba. «¿Y cómo vamos a infiltrarnos? No creo que seamos bienvenidos allí». «Déjame hablar con un par de contactos», dijo Marta, con confianza. «Puedo conseguir un par de disfraces. No será fácil, pero será nuestra única oportunidad de obtener pruebas antes de que desaparezcan». El señor Martínez miró a Javier, y en su mirada, Javier vio un destello de esperanza. «Esto puede funcionar. Si lo hacemos bien, podríamos desbaratar toda su operación». Esa noche, Javier y Marta se prepararon para la misión. Mientras se vestían, Javier sintió una mezcla de nerviosismo y adrenalina. «No puedo creer que estemos haciendo esto», murmuró mientras se miraba en el espejo. «Es una locura». «Lo sé», respondió Marta mientras ajustaba su vestido. «Pero esto es por algo más grande que nosotros. Es por el barrio, por la gente que confía en el señor Martínez. No podemos dejar que se salgan con la suya». Cuando llegaron al restaurante, la elegancia del lugar los dejó boquiabiertos. Los candelabros brillaban y las mesas estaban adornadas con manteles finos. Javier se sintió fuera de lugar, vestido con un traje que Marta había conseguido prestado. «¿Realmente crees que vamos a pasar desapercibidos aquí?», preguntó, mirando a su alrededor. «Confía en mí», dijo Marta, señalando con la cabeza a un grupo de hombres en una mesa al fondo. «Ahí están. Esos son los socios». Javier tragó saliva, su corazón latiendo con fuerza. «¿Y ahora qué?». «Ahora, nos acercamos y escuchamos». «Tenemos que ser discretos», respondió Marta, guiándolo hacia la mesa. Se sentaron en una mesa cercana, haciendo todo lo posible para no levantar sospechas. Las voces de los hombres comenzaron a fluir, discutiendo sobre sus asuntos. Javier se inclinó hacia adelante, tratando de captar cada palabra. «No podemos dejar que el señor Martínez siga metiendo su nariz donde no le importa», dijo uno de ellos, su tono lleno de desprecio. «Si seguimos así, vamos a perderlo todo». «Él no sabe lo que se avecina», respondió otro, riendo de manera burlona. «Solo hay que esperar el momento adecuado». Javier sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Eso era lo que temía. Estaban planeando algo.
Necesitamos grabar esto, susurró a Marta, quien asintió con determinación. Con habilidad y sigilo, Marta sacó su teléfono, posicionándolo de tal manera que pudiera captar la conversación sin que los hombres se dieran cuenta. Las palabras de los socios se entrelazaban con amenazas y planes maliciosos, y Javier sintió que el peso de la situación lo oprimía. De repente, uno de los hombres se levantó, dirigiéndose hacia la salida. Javier sintió que su corazón se detenía. Marta, tenemos que irnos. No podemos quedarnos aquí. Espera, necesito un poco más, respondió ella, con los ojos fijos en la conversación. Esto es crucial. Javier miró a su alrededor, sintiendo que la situación se tornaba cada vez más peligrosa. No creo que sea seguro. Si nos descubren, estamos perdidos. Justo en ese momento, el hombre que se había levantado se acercó a ellos, su mirada fija. ¿Y ustedes quiénes son?, preguntó con desconfianza. Javier sintió que el pánico se apoderaba de él mientras Marta trataba de mantener la calma. Solo somos amigos, dijo ella, sonriendo de manera nerviosa. Disculpen, estábamos hablando de un proyecto local. El hombre frunció el ceño, pero en ese instante, dos oficiales de policía entraron al restaurante, sus miradas decididas buscándolo todo. «Policía. Nadie se mueva», gritó uno de ellos. El caos estalló. Los hombres de la mesa comenzaron a levantarse, intentando escapar, pero Javier y Marta se miraron y supieron que era el momento. «Vamos», gritó Marta, mientras se levantaban y se dirigían hacia la salida. Mientras corrían, Javier sintió que su corazón latía con fuerza. Habían logrado lo imposible. Con los socios del señor Martínez tras las rejas, se sentaron en el parque al día siguiente, sintiéndose como héroes. «Lo hicimos», dijo Javier, riendo, sintiendo que la carga que había llevado durante tanto tiempo se había aligerado. «Realmente lo hicimos». Marta sonrió, sus ojos brillando con alegría. «Y todo gracias a ti, Javier. No te subestimes nunca más». El señor Martínez se unió a ellos, su rostro sereno pero lleno de gratitud. «Ustedes han hecho más de lo que imaginen. Han protegido a nuestro barrio. Ahora, podemos construir algo mejor». Javier miró a su alrededor, viendo a los niños jugar y a las familias riendo. Es cierto, la verdadera riqueza no está en el dinero, sino en lo que hacemos por los demás. Y así, con una nueva perspectiva y un propósito renovado, Javier sonrió, sintiéndose finalmente realizado. La vida le había enseñado una lección valiosa. La amistad, la comunidad y el bien que se hace a los demás son las verdaderas riquezas que perduran.